Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Tienda de mascotas astrales. Capítulo 492. Las palabras de Supin hicieron que el mayor Ian volviera a la realidad. Lanzó una mirada a la habitación privada. Norkin estaba de pie allí, asintiendo hacia él. Norkin había dado su permiso. ¿No iban a responsabilizar a Supin? Aunque sorprendido, el mayor Ian se acercó a Supin. El mayor Ian estaba lleno de sentimientos encontrados mientras miraba al joven que había atónito a todos. Al principio, pensó que Supin era solo un niño travieso. Aún así, en este punto, Supin se había probado a sí mismo. Un retador del destino. Hacía tanto tiempo que no tenían un Fate Challenger. Ni siquiera algunos de los otros famosos guerreros de mascotas de batalla titulados, como Venerable de Blade, se habían ganado ese honor. Hace varios cientos de años que el mundo dio la bienvenida a su último Fate Challenger. En aquel entonces, ese Fate Challenger había sido el guerrero mascota de batalla titulado más destacado. Poco después, alcanzó el rango de leyenda. Sin embargo, tuvo una muerte desafortunada cuando estaba sirviendo en las cuevas profundas. Ese había sido un día triste para la humanidad. Estoy anunciando al ganador de la Supremacy League de este año. Ese eres tú, Fate Challenger Su. El mayor Ian fue muy respetuoso cuando habló con Supin. También miró a su alrededor mientras anunciaba los resultados. Los guerreros de mascotas de batalla titulados no parecían muy contentos con ese resultado, pero nadie se opuso. Nadie se atrevió a enfrentarse al Fate Challenger. No hubo objeción. Mayor Ian le dijo a Supin. Fate Challenger Su, lamento lo de antes. Por favor, perdóname. Tú eres el campeón. La Organización de Libre Comercio le entregará los premios. El Rey Bestia y el libro de habilidades legendarias aún se están entregando y pasarán un par de días antes de que puedan llegar. Por favor, comprenda, señor, que no solemos proclamar campeón el primer día. Entonces, Mayor Ian miró a Supin con cautela. La forma en que habló con Supin fue completamente diferente a la anterior. Por siempre, los Fate Challengers fueron más perspicuos que los otros guerreros de mascotas de batalla titulados. El primero fue visto como un grupo. Guerreros, pero se destacaron de aquellos en el rango titulado. Incluso algunos legendarios guerreros de mascotas de batalla tratarían a los Fate Challengers con respeto. Después de todo, una vez que los Fate Challengers se convirtieran en legendarios guerreros de batalla, serían los más formidables. Está bien, respondió Supin. Para empezar, no estaba tan interesado en el Rey de las Bestias y el Piedra ahora. Puede hacer que los otros dos artículos sean entregados en mi residencia. No tengo tiempo para volver aquí de nuevo. Mayor Ian se alegró de que Supin no tuviera ningún problema con eso. De repente, el mayor Ian se dio cuenta de que este despiadado Fate Challenger Su no era una persona difícil de interactuar, ya que tenían una conversación normal. Sí, claro. Te daremos la piedra del talento de inmediato. Por favor, tome asiento y espere un momento, dijo el mayor Ian con una sonrisa. Supin asintió. Recordó que Norkin le dijo que fuera a buscarlo. Tenía que irse dado el hecho de que el Rey del Norte era un legendario guerrero mascota de batalla. Supin mantuvo su Dark Dragon o hundió el Inferno Dragón, luego voló. Los guerreros de mascotas de batalla titulados miraron mientras Supin se iba a la habitación privada de Norkin. Dentro de la habitación privada. Wash. El Rey del Norte sacudió la cabeza y suspiró cuando entró Supin. Después de que Supin aterrizó, el Rey del Norte lanzó un sello para que nadie pudiera verlos o oírlos. Fate Challenger Su, ¿sabes por qué los premios son diferentes este año? El Rey del Norte lanzó otro suspiro. Supin levantó las cejas. De la conversación anterior y la aparición de ese legendario guerrero mascota de batalla de la familia Qin, Supin ya había pensado en un legendarios guerreros mascotas de batalla escondidos, ¿verdad? El Rey del Norte produjo una sonrisa forzada. ¿Sabes por qué estamos haciendo eso? ¿Es sobre las cuevas profundas? En efecto. El Rey del Norte suspiró de nuevo. Recientemente, las bestias en las cuevas profundas se están agitando. Algunos legendarios guerreros de mascotas de duelo que servían allí han fallecido. Necesitamos urgentemente más personas a bordo. Puse un cebo y finalmente atrajimos a uno, pero terminó siendo asesinado por ti. Estoy realmente enojado ahora mismo. Supin no parecía estar molesto. Pero el Rey del Norte estaba siendo un poco estrecho de miras, para seguir obsesionado con eso.
Dado que ya has perdido varios guerreros mascota de batalla legendarios en las cuevas profundas, ¿qué es uno menos en la cuenta? Además, ese no era tan fuerte, para empezar. No te sería de mucha utilidad, señaló Supin. El rey del norte sonrió con amargura. De hecho, ese anciano de la familia Qin no se destacaba entre los guerreros legendarios de mascotas de batalla y simplemente tenía un rey bestia. Pero eso fue porque había estado tratando de esconderse, sin atreverse a salir y buscar reyes de las bestias. Tampoco podía comunicarse con otros legendarios guerreros mascotas de batalla. Solo trabajaba a puerta cerrada. Legendario guerrero mascota de batalla, le habríamos dado más reyes bestias y le habríamos proporcionado algunos libros de habilidades gratis después de que se uniera a la torre. Pronto, habría sido incluso mejor de lo que era hoy, al menos progresaría 2 veces. Para entonces, habría contribuido a las cuevas profundas. Oh. Rey del Norte. ¿Qué quieres decir con O? Oh, significa que te escuché, dijo Supin, pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Si podría servir en las cuevas profundas y el hecho de que... Cosas. ¿Estás diciendo que debería haberlo perdonado solo porque podía proteger las cuevas profundas? Ya te he dicho que mataré el doble de bestias que él podría tener cuando me convierta en un legendario guerrero mascota de batalla para poder compensar tu pérdida. El rostro del rey del norte se volvió ceniciento. Entiendo completamente que tienes tales habilidades. Incluso puedo decir que ya eres tan bueno como un guerrero mascota de duelo legendario promedio, y que estás calificado para servir en las cuevas profundas dada tu fuerza. Ya te habríamos reclutado si no fuera por las reglas. Pero las reglas son las reglas. Eres un joven prometedor, pero tú, además, sospecho que hay más guerreros mascota de duelo legendarios ocultos aquí. Sin embargo, gracias a ti, el anciano de la familia Qin simplemente no podía quedarse quieto. Tú. Otros legendarios guerreros de mascotas de batalla deben haber perdido el coraje para salir. Mi viaje aquí. Una caza del ganso salvaje. ¿Tienes idea de en qué tipo de emergencia nos encontramos ahora mismo? Estás saboteando nuestra misión. Suping no hizo ningún comentario al respecto porque no creía que hubiera hecho nada malo. Tu plan es tu plan. No sabía nada al respecto. No es como si estuviera haciendo algo a propósito. La Supremacy League se estableció para elegir al campeón por debajo del rango legendario. Por un lado, mi rango no está por encima del límite y, por otro, mi lucha no fue contra ninguna regla. Maté a un legendario guerrero mascota de batalla, claro, pero su participación iba en contra de las reglas. Mi pelea con él no debe contarse como parte de la Supremacy League. No importa cómo lo mires, no puedes acusarme de ningún delito. El único defecto que puedes encontrarme es la mala coincidencia. Podría haber trabajado contigo si me lo hubieras dicho. Ciudad Natal se encuentra actualmente bajo el ataque de una ola de bestias. Si está dispuesto a que la torre envíe un legendario guerrero mascota de batalla para que nos ayude, estoy dispuesto a sentarme aquí en silencio y pasar por todo el proceso de la competencia, agregó Supin. El rey del norte estaba tan furioso que se había quedado sin palabras. Era consciente de que ese día no tenía suerte. No podría haber anticipado la aparición de alguien como Supin. Teóricamente hablando, un guerrero mascota de batalla titulado como Supin debería haberse hecho famoso en todo el mundo y, sin embargo, nunca había oído hablar de un hombre así. Esa había sido la primera vez que había oído hablar del nombre y conoció a la persona. La torre no tiene muchas mascotas guerreras legendarias. No tenemos una mano libre para apoyar a su ciudad natal. El rey del norte negó con la cabeza. Cuidar las cuevas profundas es lo más importante o, de lo contrario, toda la sociedad humana estará condenada. Suping puso una cara larga. No soy un gran hombre y no me importa la sociedad humana. Volveré y salvaré mi ciudad natal. Dado que la gente de mi ciudad natal no puede contar con ninguna mascota guerrera legendaria, los protegeré. El rey del norte miró a Suping por un momento. Finalmente, negó con la cabeza. Todavía estás en el rango titulado, así que no quiero revelarte demasiadas cosas. Buena suerte. Tendrás que asumir la responsabilidad de proteger a toda la sociedad humana cuando alcances el rango legendario algún día. No perderé más tu tiempo ahora que tu ciudad natal es los Reyes Bestia promedio. No alertaré a la torre por eso. Suping se burló con desdén. No sé si hay algo que tendré que hacer. Para mí lo que debo hacer es proteger a mis allegados y cuidar a mis padres. Estoy agradecida a ellos. Eso es lo que tengo que hacer y haré. En cuanto a cualquier otra cosa, no hay nada más que esté obligado a hacer. El rey del norte miró a Suping con frialdad, pero finalmente se rindió.
Hizo un gesto con la mano, abrió el sello y le dijo a Su Ping que se fuera. Su Ping era la audiencia equivocada. No podían entenderse. Hablar con él era una pura pérdida de tiempo. Además, era consciente de que pocas personas estarían preocupadas por el destino del mundo entero. Tome a ese anciano de la familia Qin como ejemplo. Ya había alcanzado el legendario rango de guerrero mascota de batalla. Podría haberse unido a la torre donde tendría un mejor trato, y se uniría a un equipo donde las personas pudieran apoyarse entre sí. Podría haber progresado. Aún así, solo porque tenía miedo de servir en las cuevas profundas, eligió prolongar su lamentable vida. Se había sentido mejor permaneciendo como un guerrero mascota de batalla legendario, vulnerable e insignificante. Por lo que el rey del norte podía decir, Su Ping era así. Sin embargo, no pudo haber obligado a Su Ping a hacer nada ya que aún no había alcanzado el rango legendario. Era cierto que Su Ping no era más débil que un legendario guerrero mascota de batalla, pero el hecho era que no lo era. Iría en contra de las reglas si tuviera que asumir responsabilidades destinadas a legendarios guerreros mascota de batalla. De lo contrario, incluso los guerreros de mascotas de batalla titulados ocultarían sus fortalezas en el futuro. Fue un movimiento tonto para destruir el potencial futuro. Además, no habían llegado a un punto en el que las personas de rango legendario deberían ir y ayudar a proteger las cuevas profundas. Por supuesto, en eso. Fin. Es demasiado joven después de todo. Rey del Norte frunció el ceño. Pero ese fue el único comentario que se le ocurrió. Sabía lo que se siente cuando uno tiene que cuidar tanto de los padres como de los parientes. Aunque ese sentimiento se había vuelto tan débil que casi lo había olvidado. Sus padres habían fallecido. En este mundo, ya no tenía una familia. Para los antiguos y legendarios guerreros mascotas de batalla, la humanidad era su única familia. De vuelta al escenario, Mayor Ian lanzó una mirada a la habitación privada, solo para ver que el rey del norte fruncía el ceño, lo que le daba miedo. No sabía qué implicaba la conversación, pero claramente no había sido agradable. Los guerreros de mascotas de batalla titulados miraron a Su Ping con curiosidad, preguntándose de qué había hablado. Fate Challengersu, esta es la piedra del talento. Mayor Ian se acercó y le entregó una caja de madera negra a Su Ping. Su Ping lo abrió. Dentro había una roca grisácea, tan grande como el puño de un bebé, con un tono tenue que la rodeaba. Piedra de talento. Su Ping cerró la caja. Se dijo a sí mismo que el Mayor Ian no lo habría engañado en este momento. Después de todo, Talent Stone era un premio para todos los años. Podría preguntarle a cualquier campeón anterior y sabría si el que obtuvo fue real. Bueno. Como finalmente tenía la gema del talento, no podía posponer más su regreso. Lo que Qin Shuai había dicho lo llenó de ansiedad. Ven aquí. Cocodrilo a través del contrato de esclavitud. A una docena de cuadras de distancia, en el lago, la enorme sombra que se escondía bajo el agua de repente abrió los ojos. Ese era un par de ojos que podían infundir terror puro. Al segundo siguiente, las tranquilas aguas de repente arquearon su superficie cuando una bestia se liberó. El cocodrilo de la guerra del pantano había sentido la llamada de su amo. Giró en esa dirección. La bestia salió del agua, formando un enorme puente de piedra debajo de sus pies. El puente levantó al cocodrilo en el aire, llevándolo a través del lago y las calles. El puente arqueado en el cielo proyectaba una gran sombra sobre el suelo. Los guerreros mascota de batalla que deambulaban por las calles vieron la sombra. Por curiosidad, sin habla, dentro del estadio, Su Ping sostuvo la piedra del talento y se paró en el escenario en silencio. El Mayor Ian estaba junto a él, reverente y respetuoso. Solo se preguntaba por qué Su Ping no se había ido todavía. Recordó que Su Ping dijo que tenía prisa. ¿Por qué simplemente se quedaría allí, distraído? Los espectadores también se preguntaban eso. Parecía que Su Ping estaba esperando algo. De repente, la gente escuchó un fuerte ruido y algo horrible se acercaba. Esa cosa no estaba escondiendo su energía en absoluto. En la habitación privada, el rey del norte todavía estaba molesto porque su plan había sido saboteado. De repente, sintió algo. Miró hacia el cielo a través del techo de cristal roto de. Se acercaba un gigante, cabalgando sobre un puente de piedra. Fate Challengersu, el Mayor Ian se armó de valor y trató de preguntarle a Su Ping. En ese momento, el Mayor Ian escuchó un ruido que era como un avión despegando justo al lado de sus oídos. Sorprendido, el Mayor Ian se dio la vuelta. Los guerreros de mascotas de batalla titulados al lado del escenario también se giraron para mirar. El techo del estadio ya se había roto. Una gran sombra se proyectó en el interior. La abrumadora energía derrumbó lo que quedaba del techo.
En medio de las miradas de todos, ese gigante aterrizó en el escenario en el centro del estadio. El estadio tembló como si hubiera golpeado un terremoto. Los que estaban sentados en las sillas fueron lanzados hacia arriba. Las paredes agrietadas del estadio ya no soportaron otro golpe. Se rompieron como cáscaras de huevo y caían toneladas de escombros. Afortunadamente, la mayoría de las personas en el estadio eran guerreros de batalla. Construyeron escudos astrales para que las piedras que caían no los lastimaran. El polvo se levantó y nubló la visión de las personas. Por el escenario, los guerreros de mascotas de batalla titulados también habían construido escudos astrales. Algunos con reacciones más rápidas habían desatado poderes astrales para soplar el polvo. Cuando el polvo se asentó, el gigante se mostró, lo que asombró a todos sin palabras. Había una bestia que ocupaba la mitad del escenario arrastrándose por el suelo. Era como si la bestia hubiera sido fundida en hierro fundido, llena de poder dominante y exudando un aliento imprudente. Rey de las bestias. Ese era un rey bestia. Por un momento, la gente no estaba segura de si sus ojos les estaban jugando una mala pasada porque Supin, que había estado de pie en el escenario durante un tiempo sin moverse, en ese momento estaba de pie sobre la cabeza del rey bestia. El rey de las bestias fue el paseo de Supin. ¡Qué inconcebible! Algunos guerreros de mascotas de batalla titulados tuvieron la suerte de tener un rey bestia para ellos, pero sus reyes bestia no se parecían en nada a este. Si el rey de las bestias de Supin era salvaje, entonces sus reyes de las bestias fueron domesticados. Los que tenían mascotas rey bestia podían sentir más directamente la violencia de la criatura parada en el escenario. Dentro de la habitación privada, el rey del norte también se sorprendió. Este rey bestia. Su corazón dio un vuelco. Siendo un legendario guerrero mascota de batalla, también tenía mascotas rey bestia y se había encontrado con muchos reyes bestia. Como tal, entendía a los reyes bestia mejor que no del tipo habitual, y parecía que este rey bestia no era del planeta azul. Incluso él se sintió un poco sofocado. Ese tipo no usó al rey bestia en la batalla. Si lo hubiera hecho, ese anciano de la familia Kim probablemente habría sido devorado, exclamó Norkin para sí mismo. Se sorprendió al descubrir que Supin aún no había demostrado toda su fuerza. Tenía un rey bestia esperando afuera. El rey del norte no sabía si Supin había domesticado al rey bestia él mismo o si alguien lo había ayudado a capturarlo. De cualquier manera, hizo. No puedo creer que hayamos ignorado a un tipo tan horrible. Debe haber un legendario. Los chicos de inteligencia de la torre deberían revisar su trabajo reciente. El rey del norte se dijo a sí mismo. En el escenario. El escenario se había derrumbado cuando el cocodrilo de la guerra del pantano descendió del cielo. Las paredes se derrumbaron. La gente podía incluso ver las calles y los edificios del exterior. A Supin no le importaba cuán aturdidas estaban las personas. Gritó hacia donde estaban reunidos los guerreros de mascotas de batalla titulados. Hermano Qin, ¿no vas a volver conmigo? Qin Shuai estaba completamente aturdido. Sabía que Supin había montado en un rey bestia para llegar allí, pero nunca podría haber previsto que su rey bestia haría un debut tan impresionante, cayendo del cielo. Había pensado que Supin estaba montando en el sabueso del dragón, que era tan bueno como una bestia. Rey de las bestias. Las palabras de Supin sorprendieron a Qin Shuai. Estaba ahogado por las emociones cuando sintió que las miradas se posaban en él. ¡Qué emocionante fue esto! Próximo. Gritó a la vez. Inmediatamente subió volando al escenario. Estaba flotando en el aire sobre la cabeza del rey de las bestias. Mientras miraba ese par de ojos feroces, Qin Shuai tenía miedo de aterrizar. Ven aquí, dijo Supin. Qin Shuai respiró hondo y reunió el coraje para acercarse a Supin. El cocodrilo de la guerra del pantano gimió y sacudió la cabeza con tristeza cuando los pies de Qin Shuai aterrizaron. Muévete, dijo Supin. Rumble. El suelo tembló cuando emergió un pilar de piedra, elevando al cocodrilo de guerra del pantano hacia el cielo. El pilar de piedra se extendía horizontalmente sobre las cabezas de las personas mientras sobresalía del lugar. En un instante, el cocodrilo de la guerra del pantano, así como Supin y Qin Shuai, se habían desvanecido en el horizonte. Detrás de ellos quedó el pilar de piedra dentro del estadio. El estadio estaba en un completo desastre. Los espectadores se miraron entre sí con asombro mudo. La Suprema Kileagi había terminado de una manera tan dramática. Le quitaron el campeonato. ¿Quién estaría de humor para luchar por el segundo puesto? Wash. El puente de piedra construido por el cocodrilo de la guerra del pantano pasó por la mitad de la ciudad base de Aurora hasta el muro exterior de la ciudad base.
Los guerreros de mascotas de batalla titulados que custodiaban el lugar estaban asustados por el puente de piedra, así como por el cocodrilo de guerra del pantano en él. Dos de ellos volaron para averiguar qué estaba pasando. Suping notó que eran ellos quienes lo habían guiado cuando llegó. Chicos, por favor aléjense. Estoy apresurado. Esto todavía está dentro de la ciudad base de Aurora. No es del todo apropiado, uno de los dos dijo rápidamente. Montar un rey bestia significaba que Suping no era alguien con quien meterse. Sin embargo, la ciudad base de Aurora estaba bajo la administración de la Organización de Libre Comercio y el partidario de la organización era la Torre. No se puede permitir que un guerrero mascota de batalla titulado se comporte de manera atroz dentro de la ciudad base. Vete a la mierda. Suping gritó enojado. Cuando llegó por primera vez a la ciudad base, no quería que el cocodrilo de la guerra del pantano pisoteara las calles y afectara a los residentes, así que dejó que, tratando de salir manteniéndose alto en el aire. ¿Cómo podrían detenerlo en este momento? Ya no estaba de humor para preocuparse por las reglas de la ciudad. Tú, ese guerrero de mascotas de batalla titulado, estaba a punto de decir algo cuando la bestia de la guerra del pantano le rugió. Todos estaban parados en el aire. Ese rugido fue como un repentino trueno. Ambos guerreros de mascotas de batalla titulados temblaron. El que estaba parado justo enfrente de la cara del cocodrilo de la guerra del pantano comenzó a sangrar por la nariz. El puente de piedra se extendía más lejos. Asustados, los dos sabían que no debían detener a Suping para entonces. Le permitieron irse, montado en el rey de las bestias. Los dos miraron el lugar donde comenzaba el puente de piedra. Esa era la ubicación del estadio. ¿No estaba Nord King allí? ¿Por qué permitiría esto? Con una explosión, el cocodrilo de guerra del pantano aterrizó en el suelo fuera de la muralla de la ciudad. El cocodrilo de la guerra del pantano se fue de inmediato. La construcción de un muro de piedra que atravesaba la mitad de una ciudad base había consumido gran parte de la energía del cocodrilo de la guerra del pantano. El suelo estaba haciendo un ruido fuerte. Asustado y feliz a la vez, Qin Shuai usó poderes astrales para no caer del rey de las bestias. Con Suping, él. Pedir ayuda. Solo Suping podría encargarse del rey bestia que invadió la ciudad base de Longjiang. Cuando eso sucediera, las otras bestias huirían atropelladamente. Ciudad base de Longjiang. La carretera fuera de la ciudad base ya estaba en ruinas, y las huellas de algunas bestias se podían ver por todas partes. Las fortalezas construidas fuera de la ciudad base también estaban vacías en este momento. Había algunos cadáveres humanos y sangre dentro. En ese momento, había algunas bestias reunidas en él. Anuncios de Put Future. Convertirse en sus puntos de reunión. De pie en la parte superior de la pared exterior de la ciudad base había un número sin precedentes de guerreros. Todos los guerreros del cuartel ya habían sido movilizados hacia el muro. Algunas torres de vigilancia de repuesto y torretas de francotiradores de largo alcance que estaban cubiertas de polvo se cargaron con energía y se activaron oficialmente. Toda la ciudad base de Longjiang había entrado en un estado de emergencia de nivel 1. Esas malditas bestias se están retirando de nuevo. En el muro exterior, un general estaba usando binoculares para monitorear la situación exterior, solo para ver que quedaban muchos cadáveres de bestias en el páramo fuera del muro, mientras que el resto de las bestias se habían retirado, como si estuviera planeado. La situación en el norte está bien, ¿cómo está el este? El general informó y preguntó por la situación. Hubo un crujido de ruido en el intercomunicador, y un momento después, una voz ansiosa dijo. El este necesita refuerzos, y necesitamos guerreros de mascotas de batalla titulados, tú, Ark. Antes de que terminara de hablar, de repente gritó. El general escuchó un repentino grito agudo. Su rostro cambió, y no pudo evitar volver la cabeza y mirar hacia el este. Sus tropas y mano de obra allí eran limitadas, y solo podía solicitar refuerzos desde la retaguardia. No podría haber movido mano de obra para apoyar al este. En caso de que las bestias que acababan de retirarse regresaran, también estarían condenadas. En el este. Auge. Auge. Las llamas de la guerra arrasaron la tierra. Una serie de cañones de francotirador de largo alcance recibieron energía rápidamente y luego se lanzaron balas, una por una. También se lanzaron misiles de baja altitud, que volaron hacia el exterior de la ciudad base. Las llamas se dispararon, elevando muchas bestias al cielo. Fuera de la ciudad base había una gran multitud de bestias de varios tipos. La mayoría de las bestias eran de rango medio o avanzado con pocas bestias de bajo rango mezcladas.
Entre ellos, también había algunas bestias con enormes físicos parecidos a tanques, y los misiles que les dispararon fueron bloqueados por una serie de habilidades que las bestias desencadenaron, detonando en el aire. Maldita sea, no hay suficiente potencia de fuego. De pie en la pared exterior también había algunos humanos poderosos, incluido Xie Jinsui, que también era un guerrero mascota de batalla titulado. De pie junto a él estaba Qin Duan, que tenía una expresión grave. Zhou Tianlin también estaba de pie junto a Qin Duan, mirando a las bestias salvajes con sentimientos complicados. Déjame ir y lidiar con algunos de los problemas difíciles. Duan miró a lo lejos. Un gigante fue visto débilmente en el horizonte. Ese era un rey bestia que habían detectado, el líder de la huelga de bestias. Lo afortunado fue que el rey bestia no se había involucrado. Por el momento, solo estaba ordenando a las bestias que se reunieran. Si el Duan ni siquiera estaba seguro de qué podían hacer para detenerlo. Qin, haz que tu mascota de batalla se vaya. Tengo razones para sospechar que el rey de las bestias es muy inteligente y nos está observando. Me temo que se te acercará sigilosamente si te ve bajar allí, advirtió Xie Insui a Qin Duan. Si bien eso sonó escandaloso, Xie Insui hizo un punto válido. Muchos reyes bestias eran muy inteligentes, casi tan inteligentes como los humanos, y podían hablar varios idiomas. Los reyes de las bestias no solo eran capaces de un comportamiento brutal. Eran criaturas intrigantes que podían usar trucos. Un rey bestia que se acercaba sigilosamente a los guerreros mascotas de batalla titulados era algo que los humanos despreciaban, pero esa era la mejor táctica utilizada por los reyes bestias. Los ataques furtivos estaban entre los métodos más fáciles que podían conducir al éxito. Esa fue la forma más efectiva desde la perspectiva de un rey bestia. Bueno. Qin Duan asintió. De hecho, no podía permitirse cometer actos irresponsables. La familia Qin lo necesitaba. Pronto, aparecieron varios remolinos. Sus mascotas de batalla salieron, incluido el fier Zephyr Ape que acababa de comprar en la tienda de su Pin. Rugido. Tan pronto como salió el mono, Qin Duan le ordenó que cargara contra las hordas de bestias. Las otras mascotas de batalla en la cima de la novena fila también gritaron y cargaron. Derribaron a un montón de bestias a la vez. Zhou Tianlin no solo se quedó parado y mirando. También convocó a sus mascotas de batalla. El avance de las bestias salvajes se vio obstaculizado cuando sus mascotas de batalla se unieron a la lucha. Se despejaron varios caminos. Mientras las mascotas de duelo participaban, los guerreros de mascotas de duelo presentes podían concentrarse en otras áreas. Hombre, ese mono es brutal. Incluso Qin Duan se sorprendió un poco al ver cómo luchaba el mono. Esa fue la primera vez que usó esa batalla. Familiarizarse con la mascota de batalla después de comprarla en la tienda de su Pin. No sabía que la mascota de batalla era tan bárbara. También parecía que su energía nunca se agotaría. Llevando llamas ardientes, el fier Zephyr Ape se lanzó como un loco, destrozando todo a su paso. Me pregunto si el señor Su se arrepentiría de haberme vendido la mascota de batalla si supiera lo horrible que es el mono, se preguntó Qin Duan. Se estaba regodeando. Había comprado esa mascota de batalla en la cima del 9º rango por 60 millones de monedas astrales. Eso fue un regalo del cielo. Zhou Tianlin estaba un poco asustado por el feroz mono de fuego feroz. Deseó haberse mudado al otro lado de la calle de Supingantes. Aunque lo sentía, Zhou Tianlin no se distrajo por mucho tiempo. Enfocó su mente en su mascota de batalla en caso de que cayeran en un asedio. Sus mascotas de batalla estarían en desventaja si cayeran bajo un ataque grupal. La mayoría de las bestias salvajes presentes eran de rango medio y avanzado. Las habilidades de las bestias podrían producir efectos más fuertes si tuvieran propiedades similares, que incluso podrían dañar a las bestias de 9º rango. Rugido. Rugido. El fier Zephyr Ape y las otras mascotas de batalla de Qin Duan habían avanzado una gran distancia. Xie Jinsui, que estaba asombrado por el fier Zephyr Ape, de repente notó que las bestias se estaban separando. Se dio cuenta de que algo aterrador estaba en marcha. Qin, recupera a tus mascotas de batalla ahora mismo. Gritó alarmado. Qin Duan todavía se regodeaba con el mono de fuego feroz cuando escuchó las palabras de Xie Jinsui. Echó un vistazo. Inmediatamente después, ordenó a sus mascotas que se detuvieran y se retiraran. Ese rey de las bestias en la distancia había desaparecido. De repente, bajo los pies de un dragón de 9º rango, el grupo se dividió y de una grieta salió una boca ensangrentada. Estallido. Esa boca mordió al dragón que gritaba de miseria. Los ojos de Qin Duan se enrojecieron. Inmediatamente compartió sus poderes astrales con el dragón.
Kinduan escuchó un ruido antes de que comenzara el intercambio. El dragón estaba llorando. La mitad de su cuerpo había desaparecido. Kinduan se puso pálido de miedo. Ordenó al Fierce Fire Ape que regresara con la mitad superior del dragón de inmediato. El Fierce Fire Ape reaccionó rápidamente. Miró a la extraña boca en el suelo. Aunque la boca pertenecía a un rey bestia, el simio no se dejó intimidar. El mono dio un salto para ir a buscar al dragón. Agarró sus alas y luego lo arrojó hacia la ciudad. Kinduan saltó. Con la ayuda de sus otras mascotas de batalla, logró atrapar al dragón que apenas respiraba. Cuelga ahí. Te arreglaré de inmediato. Kinduan casi se echó a llorar. El dragón había estado con él durante la mitad de su vida. Usó poderes astrales para detener el sangrado y, antes de traer al dragón de vuelta al interior de la protección de las paredes. Tan pronto como aterrizaron en la pared, Kinduan recordó que el Fierce Fire Ape todavía estaba allí. Rápidamente miró hacia arriba, solo para ver que el Fierce Fire Ape estaba corriendo salvajemente. Detrás de él, esa boca se había levantado del suelo. Con varios apéndices extraños, la boca perseguía al mono. ¡Corre, corre! Kinduan ordenó de inmediato mientras compartía sus poderes astrales con el Fierce Fire Ape. Rugido. El feroz mono de fuego bramó y las llamas ardían aún más intensamente. El mono corría rápidamente, como un meteorito cayendo del cielo. Las bestias que hicieron movimientos para detener al Fierce Fire Ape fueron reducidas a cenizas por las llamas. ¡Wosh! De repente, algunas extremidades parecidas a enredaderas crecieron del rey de las bestias, que enredaron al Fierce Fire Ape. Las extremidades no tenían miedo de las llamas abrasadoras que rodeaban al mono. El mono finalmente fue contenido. El feroz mono de fuego gritó y trató de arrancar las enredaderas, pero no fue lo suficientemente fuerte. Kinduan estaba temblando. Quería salir corriendo, pero Xie Insui lo detuvo. Kin, cálmate. Es solo una mascota. Los ojos de Kinduan se pusieron rojos. ¿Una mascota? No, no solo una mascota. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Un ruido vino de detrás de las bestias salvajes y se hacía más y más fuerte. Al mismo tiempo, sonó el teléfono de Xie Insui. Reconoció el número. Era de Ba. Otro rey de las bestias venía a la ciudad base desde el lado este. Estallido. Estallido. El ruido se hacía cada vez más fuerte. Xie Insui y Zhou Tianlin miraron a lo lejos. Su vista solo les permitió ver un borrón que venía de lejos. Ese borrón se estaba volviendo más y más claro. Sonó el teléfono de Kinduan. Kinduan se convenció a sí mismo de apartar los ojos del Fierce Fire Ape para mirar su teléfono. La llamada era de Qin Shuai. Kinduan invirtió más poderes astrales para ayudar aún más al Fierce Fire Ape a liberarse y respondió a la llamada al mismo tiempo. Casi estamos allí. ¿Dónde estás? Gritó Qin Shuai. Kinduan movió los labios. Trató de hablar. De repente, Zhou Tianlin gritó. ¡Mira! Señaló el borrón que se acercaba. El borrón estaba lo suficientemente cerca para que él lo viera. Reconoció al rey de las bestias, era el que montaba Su Ping cuando se fue. Es Su Ping. Su Ping ha vuelto. Zhou Tianlin casi quería saltar de alegría. Ese tipo ha vuelto. Ya no tenían que temer a los reyes bestias. ¡No! Sorprendido por Zhou Tianlin, Kinduan miró esa cosa. No podía creer que el hombre que conocía había vuelto. Ese gigante empujó a las bestias salvajes. Los que no se hicieron a un lado a tiempo fueron pisoteados. 2 personas estaban de pie sobre el gigante. Kinduan pudo ver sus rostros a medida que se acercaban más y más. Era Su Ping. Y Qin Shuai. Ellos, se juntaron. Kinduan sintió un nudo en la garganta. Rugido. El rugido sonoro resonó en la naturaleza. Capítulo 493 Resurgimiento. Todas las bestias salvajes se detuvieron brevemente. Notaron que llegaba el intimidante rey bestia. El rey de las bestias que luchaba con el Fierce Fire Ape fue alertado por ese rugido. Se dio la vuelta para mirar, ya no le preocupaba el Fierce Fire Ape. Rey bestia. Su Ping también notó al rey de las bestias mientras estaba parado sobre la cabeza del cocodrilo de la guerra del pantano. Se puso lívido de rabia cuando vio que el rey de las bestias estaba cazando al Fierce Fire Ape que acababa de vender. Hasta la muerte. Detrás de él, aparecieron 3 remolinos. Rugido. El dragón infernal fue el primero en salir. Aterrizó y las llamas barrieron el área. El dragón había sentido la ira de Su Ping. Con los ojos rojos, el dragón infernal se arrojó a la multitud de bestias. Arañó a izquierda y derecha, quemando a todas las bestias con sus poderosas llamas.
Mientras tanto, el sabueso del dragón oscuro y la pitón púrpura también habían salido. Ellos rugieron y corrieron hacia las bestias salvajes. Eran como lobos embistiendo a un rebaño de ovejas. Supin montó el cocodrilo de la guerra del pantano hacia el rey de las bestias. Ese rey de las bestias también había sentido la ferocidad del cocodrilo de la guerra del pantano. El rey de las bestias trató de rugir al cocodrilo de la guerra del pantano, pero este último no se intimidó en absoluto. En todo caso, el cocodrilo de la guerra del pantano se enfureció aún más. El cocodrilo de la guerra del pantano golpeó el suelo y muchas puntas de piedra afiladas que tenían más de 100 metros de altura crecieron del suelo. Era como si la tierra mostrara sus colmillos. El rey de las bestias gritó y rompió el suelo. Se levantó una sección del suelo. La pared se derrumbó sobre los enormes picos. Tanto la pared como los picos cayeron instantáneamente en pedazos. Las rocas rotas rodaron, infligiendo un gran daño al rebaño de bestias. Una batalla entre los reyes de las bestias podría sacudir el mundo. Rugido. El cocodrilo de la guerra del pantano sintió que su dignidad había sido desafiada. La sangre se apresuró a sus ojos. El cocodrilo de la guerra del pantano aceleró. El suelo temblaba debido a la alta velocidad. Aparecieron muchos pozos profundos mientras el cocodrilo de la guerra del pantano se movía. El cocodrilo alcanzó al extraño rey de las bestias en un instante. Rey de las bestias contra el rey de las bestias. La boca extraña, grande y de aspecto feroz de ese rey bestia se abrió de par en par. Sus miembros se extendían hacia el cocodrilo de guerra del pantano. Al mismo tiempo, el rey de las bestias estaba dirigiendo varias de sus extremidades para aplastar los ojos del cocodrilo de la guerra del pantano. Y, sin embargo, como en un frenesí, el cocodrilo de la guerra del pantano no prestó atención y se arrojó sobre el rey de las bestias Bang. El rey de las bestias se alejó rodando. Mientras que el raro rey de las bestias trató de destrozar al cocodrilo de guerra del pantano con sus garras, resultó completamente ileso debido a su dura piel. Solo quedaban algunas marcas ligeras en su piel. Vamos. En el momento en que los reyes de las bestias chocaron entre sí, Supin cargó a Qin Shuai en una mano y voló. Los dos reyes de las bestias estaban en una ronda de combate cuerpo a cuerpo mientras Supin se elevaba en el aire. El cocodrilo de la guerra del pantano reaccionó rápidamente. Mordió la cabeza del otro rey bestia. Sus dientes afilados arrancaron pedazos de piel y escamas del rey bestia. La sangre brotaba a borbotones. Enredo de cocodrilos. PFF. El enorme cocodrilo rodó con gran velocidad y agilidad, luego torció el cuello y logró arrancar la mitad de la cabeza de ese rey bestia. Rugido. El grito de miseria del rey de las bestias se extendió por la bandada de bestias salvajes. El cocodrilo de la guerra del pantano no se detuvo. Se dio la vuelta y agitó su gruesa cola. Martillo de cola. Estallido. Esa cola gruesa azotó al rey bestia, haciéndolo retroceder debido al fuerte impacto. El rey de las bestias perdió mucha sangre en el camino debido a la herida en la cabeza, manchando el suelo de rojo. Rugido. El cocodrilo de la guerra del pantano gruñó. La energía estaba surgiendo y el suelo se estaba rompiendo. Muchas puntas de piedra afiladas crecieron. Con algunos ruidos amortiguados, las puntas de piedra penetraron en el rey bestia que exhaló su último aliento. La sangre contaminó las puntas de piedra. El grito de miseria terminó. El rey de las bestias murió. ¡Viva! El cocodrilo de la guerra del pantano levantó su hocico para gritar a los cielos, anunciando su victoria. Todas las personas que estaban en el muro exterior de la ciudad base quedaron estupefactas por esa batalla. La batalla terminó rápidamente. Ese rey de las bestias, que había sido una amenaza mortal para ellos, fue asesinado por el paseo de Supin. Su bestia ganó por goleada. La vista del rey de las bestias siendo atravesado y levantado del suelo por los picos conmocionó a todas las personas que defendían el muro. Esa había sido una batalla poderosa y bárbara. Finalmente, vieron lo que significaba tener un poder invencible. Xie In-su y Qin Duang todavía tenían dificultades para creer esto. Ambos eran reyes de las bestias pero habían sido mundos aparte. Espantoso. Nadie pudo emitir un sonido mientras miraban al enorme cocodrilo que estaba afuera, sin que ninguna bestia se atreviera a acercarse. Limpia esto. De pie en el aire, Supin le dio una orden al cocodrilo de la guerra del pantano que todavía estaba haciendo una demostración de autoridad. El cocodrilo de la guerra del pantano lanzó una mirada a Supin, infeliz porque había detenido su diversión. Sacudió la cabeza, luego se dio la vuelta y miró al grupo de bestias que lo rodeaban.
Las bestias salvajes huyeron inmediatamente después de sentir la energía abrumadora del rey de las bestias. Estallido. 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 El cocodrilo de la guerra del pantano cargó y pisoteó a muchas bestias avanzadas hasta matarlas en un instante. El cocodrilo de la guerra del pantano y el dragón infernal se quedaron para divertirse con las bestias salvajes restantes. Su Ping voló hacia la pared exterior. Notó a Xie Jinsui, Qin Duan y las otras caras conocidas. Después de todo, todos tenían el título de guerreros de mascotas de batalla y siempre se destacarían entre la multitud. Las bestias no invadieron la ciudad, ¿verdad? Su Ping preguntó tan pronto como aterrizó en la pared. Señor Su, volviste en el momento perfecto. Xie Jinsui dijo con entusiasmo. Ese fue el beneficio de tener una fuerza de nivel legendario en la ciudad base. Podrían haber esperado refuerzos, pero el agua lejana no puede saciar la sed presente. La ciudad base de Longjiang habría sido violada antes de que llegaran los refuerzos, y su carrera como alcalde habría llegado a su fin. Qin Duan, que generalmente no era bueno para mostrar su estado de ánimo, esta vez apenas pudo ocultar su alegría. Si Su Ping no hubiera regresado a tiempo, su fierce Fire Ape habría estado en peligro fatal. Cualquier otra mascota del 9º rango habría sido asesinada antes de dar pelea. Señor Su, en nombre de mi mascota, gracias. Qin Duan dijo, sinceramente. Estaba verdaderamente agradecido. Él nunca olvidaría esto. Señor Su, dijo Zhou Tianlin. Ya no sintió ningún odio al mirar al joven que una vez había invadido Sol o a la familia Zhou. Más bien, estaba muy emocionado de verlo. Su Ping asintió hacia él. Aquí es donde se reunieron la mayoría de los ritmos. Mientras podamos mantenerlo a salvo aquí, los otros tres bandos pueden arreglárselas solos. Señor Su, si no hubiera regresado, Longjiang habría estado en serios problemas. Ninguno de nosotros podría haber detenido a ese rey bestia. Xie Jinsui quería estrechar la mano de Su Ping, pero al mismo tiempo tenía un poco de miedo de hacerlo. Simplemente se frotó las manos. No se parecía en nada a un alcalde en este momento. Bien. Su Ping se sintió aliviado. Siempre y cuando las bestias no hubieran entrado en la ciudad base. Había regresado a toda prisa por una razón. Su madre estaba protegida por el sistema, pero había muchas otras personas con las que estaba familiarizado en la ciudad base de Longjiang, principalmente sus clientes. Algunos clientes frecuentes iban a su tienda a menudo y él charlaba con ellos. Eran más que meros conocidos en este punto. A pesar de que no eran amigos íntimos, no podía soportar pensar que morirían en un golpe de bestia. No hay nada que temer ahora que el señor Su está aquí. Zhou Tianlin sonrió. La nube oscura sobre sus cabezas finalmente se había despejado. Simplemente dijo lo que pensaba. Qin Duan asintió con la cabeza. Había sentido una sensación de frustración que no había sentido durante años cuando el fierce Fire Ape casi había sido asesinado. Su Ping sonrió y se dio la vuelta. Echando un vistazo a las bestias restantes, Su Ping dijo, podemos ponernos al día más tarde. Dado que el rey de las bestias está muerto, ¿qué dices si eliminamos a todas las bestias? Vamos a hacerlo. Qin Duan dijo a la vez. ¿Sí? Zhou Tianlin asintió. Sin el rey bestia, ya no tenían que contenerse. Podrían unirse a la batalla ellos mismos. Mátalos. Su Ping voló hacia el grupo de bestias a la vez. Estoy justo detrás tuyo. Qin Duan se rió. Aturdido, sintió que había vuelto a ser joven. Invocó a sus otras mascotas de batalla y voló hacia las bestias salvajes. Próximo. Zhou Tianlin siguió a Qin Duan y cargó contra la multitud de bestias también. Xie Jinsui sonrió. Sintió que se había quitado una pesada carga de su mente, en el momento en que vio llegar a Su Ping y matar a ese rey bestia con su paseo. Pero él no se unió a la lucha en persona. Convocó a dos de sus mascotas de batalla mientras llamaba a la gente del otro lado de las paredes, diciéndoles que ahuyentaran a todas las bestias. Con la ayuda de Su Ping y sus mascotas de batalla, las hordas de bestias pronto colapsaron. Las mesas habían cambiado. Media hora después, todas las bestias del lado este habían sido expulsadas, dejando atrás muchos cadáveres y sangre que el suelo no pudo absorber durante bastante tiempo. Después de menos de 10 minutos, llegaron noticias del lado oeste. También habían logrado ahuyentar a las bestias. Poco después, llegaron buenas noticias de los lados norte y sur. Cuando todos escucharon que Su Ping había regresado y el rey de las bestias fue eliminado, las personas que protegían los otros lados de la ciudad base entraron en la refriega y lucharon hasta el fondo de sus corazones. Las bestias pronto se desorganizaron.
Después de la batalla, Xie Insui le dijo a Su Ping cuando se iba: Señor Su, has salvado a Longjiang. Eres nuestro héroe. Tendremos un banquete de celebración esta noche y tienes que estar allí. Los medios también estarán allí. Su Ping negó con la cabeza. No soy un héroe. Solo estoy haciendo lo que puedo hacer. Tengo que cultivarme para no ir al banquete. Ustedes, así como los generales y los guerreros, son los verdaderos héroes. Xie Insui se sintió decepcionado. Qin Duan trató de persuadir a Su Ping: Señor Su, puedes relajarte por una noche. Será un fastidio si no estás allí. Correcto, intervino Zhou Tianlin. Señor Su, tienes una tienda que administrar, ¿verdad? Sé que las cosas van bien y tienes más que suficientes clientes todos los días, pero nunca puede ser demasiado popular. Tendrá aún más clientes en el futuro si la gente se entera de sus contribuciones. Punto justo. Su Ping levantó las cejas. Bien. Su Ping finalmente concedió. Los demás sonrieron. Su Ping se despidió de ellos. Le pidió al dragón infernal y a las otras dos mascotas que regresaran y montó al cocodrilo de la guerra del pantano de regreso a su tienda. Una vez más, sintió que el contrato de esclavos tenía sus defectos. El cocodrilo de la guerra del pantano sería demasiado grande para dejarlo fuera de la tienda porque bloquearía toda la calle. Después de que ingresaron al territorio del área del barrio marginal, Su Ping le dijo al cocodrilo de guerra del pantano que subiera una colina a lo largo de un camino aislado y se quedara allí por el momento. La colina estaba a pocas cuadras de su tienda. Eso era lo bueno de la zona de chabolas, apartada y espaciosa. El rey de las bestias habría derribado muchos edificios si estuviera en la parte alta de la ciudad. Su Ping le recordó al cocodrilo de la guerra del pantano que no lastimara a nadie sin sus órdenes y luego regresó a la tienda. Por supuesto, nadie se acercaría al cocodrilo de la guerra del pantano sin ningún motivo, por lo que Su Ping no estaba preocupado. Voló de regreso a su calle. No había mucha gente afuera. Pero Su Ping no se sorprendió. La puerta estaba abierta. Tan Ruyan y Zhong Linton estaban sentados en el salón, charlando. Su Ping recordó que había conocido a la hermana menor de Tan Ruyan, en el estadio. Recordó lo que ella había dicho. Mátala si es demasiado problema para ti. Su Ping intervino. Las dos chicas se sorprendieron porque nadie había ido a la tienda. Se alegraron de ver llegar a Su Ping. Su Ping notó lo contento que estaba Tan Ruyan. Él sonrió levemente en su dirección. Señor. Como un lindo conejito, Zhong Linton rebotó. Su Ping se frotó la cabeza. ¿Discutiste con tu hermana Tan? Zhong Linton negó con la cabeza. Por supuesto que no. Ella es muy agradable. Tan Ruyan miró a Su Ping. ¿Parezco alguien ansioso por discutir? Estás discutiendo conmigo ahora. Tú, HMPH. Tan Ruyan echaba espuma por la boca. Ni siquiera Buda puede mantener la calma después de hablar con este tipo. ¿Has oído hablar del ataque de la bestia? Su Ping preguntó. Tan Ruyan se sorprendió ya que Su Ping no preguntó primero sobre los ingresos. Por supuesto. Toda la ciudad base de Longjiang está en alerta. Incluso un niño de 3 años lo sabría. Muchos jardines de infancia han suspendido la escuela y muchos ancianos y niños se quedan en albergues. Su Ping quedó asombrado por la rápida reacción de Xie Jinsui. Incluso había hecho arreglos de refugio. ¿No acabas de regresar? ¿Cómo es? Escuché que hay un rey bestia. Tan Ruyan se sintió preocupado al pensar en esto. Por supuesto, un rey bestia no era nada para este tipo. Cuidado. Van a tener una cena de celebración esta noche. Ven conmigo, dijo Su Ping. Tan Ruyan se quedó sin palabras. Justo como había pensado, este tipo era el verdadero monstruo. Cuidado. Señor, ¿fuiste tú quien se encargó del rey de las bestias? Con curiosidad, preguntó Zhong Linton. Su Ping se había ido mientras viajaba en un rey bestia. No habría tenido miedo incluso si se encontrara con un rey bestia en su camino de regreso. En cierto sentido. Estaba trabajando con otros, respondió Su Ping. Zhong Linton no pudo evitar admirar a su maestra. Las bestias salvajes estaban invadiendo y toda la ciudad base de Longjiang cayó en un estado de pánico. Pero el golpe de la bestia se detuvo cuando regresó Su Ping. Estaba claro que las contribuciones de Su Ping no pasarían desapercibidas. De todos modos, pensé que ibas a la Liga de Supremacía. ¿Cómo es que regresaste tan pronto? ¿Estás aquí solo para salvar la ciudad? Tan Ruyan no pensó que Su Ping podría haber perdido. Después de todo, pocas personas en el mundo eran tan extrañas como este tipo. Gané el campeonato. ¿Por qué? ¿Crees que debería haberme quedado allí para Año Nuevo? Su Ping respondió con otra pregunta.
Tan Ruyan todavía estaba atónito. ¿Campeonato? Ella lo miró. No fuiste allí solo para competir. ¿Desde cuando el campeonato se mide con el tiempo? Te llamaré Suderiser de ahora en adelante. No podrías hablar como una persona normal. Tan Ruyan estaba furioso. Suping la miró. Quédate en la tienda. Puedo darte algunos premios especiales si trabajas bien. Por ejemplo, tendrías prioridad si vuelvo a vender bestias de 9º rango. O puedo venderte mi rey bestia cuando te conviertas en un maestro guerrero mascota de batalla. Tan Ruyan todavía estaba atónito. Ella abrió mucho los ojos con incredulidad. No estaba segura de si hablaba en serio o solo bromeaba. Vendiéndole al rey de las bestias, ¿te estás burlando de mí? Preguntó Tan Ruyan. Suping respondió. El requisito es que debe hacer bien su trabajo aquí. Tan Ruyan lo miró fijamente. Ella se había estado quedando allí durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que este tipo no estaba bromeando. ¿Por qué? Ella bajó la cabeza. Beneficios para empleados. No leas demasiado sobre eso. Él le acarició la cabeza. Está bien, tengo que ir a casa y decirle a mamá que he vuelto. Anuncios de Put Future. Tan Ruyan lo observó mientras se iba. Se mordió el labio y apretó los dedos. Ella no era estúpida. Ella era bastante inteligente y perspicaz. La oferta de Suping fue repentina. Había ido a la Supremaki League, en la que también participaría la familia Tan. Suping seguramente los conoció, pero no podía adivinar lo que había sucedido cuando se conocieron. Simplemente tenía la sensación de que la amabilidad de Suping tenía mucho que ver con la Liga de Supremacía. La familia Tan Ruyan sintió que su corazón se estremecía. Hubo un tiempo en que sintió un gran orgullo después de pronunciar o escuchar esas dos palabras. Pero entonces, las dos palabras eran como dos espadas. Cada vez que escuchaba y pensaba en ellos, la apuñalarían en el corazón. La familia Tan era una de las familias antiguas, una gran familia. Sin embargo, no había lugar para ella. Zon Limpton estaba confundido, preguntándose por qué Tan Ruyan se había desanimado repentinamente. Suping se fue a casa. Le hizo saber a su madre sobre su regreso a salvo, así como el hecho de que se habían ocupado de las bestias salvajes. Pero su madre ya lo sabía. Ella había visto en la televisión, cuando el cocodrilo de la guerra del pantano estaba llevando a Suping de regreso a la ciudad. El gobierno había enviado la noticia a los medios de comunicación, quienes la informaron en la ciudad base de Longjiang. Toda la gente de la ciudad base estaba emocionada. Estaban celebrando. Suping sintió que le habían robado la alegría. Le contó a su madre sobre la cena y le preguntó si quería ir, pero ella se negó. La razón es que ella no quería salir en la televisión. Suping no esperaba que regalara una oportunidad tan buena de ponerse en el centro de atención. Ella siempre presumía de su hijo y su hija ante los vecinos. Pero cuando finalmente tuvo una buena oportunidad de hacerse famosa en Longjiang, no quiso hacerlo. Suping trató de convencerla de que fuera, pero Lee Qingru se negó. Tú y tu hermana tienen buenas perspectivas. Estoy lo suficientemente feliz como para mirar alrededor en el vecindario. Esa cena es un gran evento. Se reflejaría mal en ti y en tu hermana si fuera y dijera algo malo. Suping no dijo nada por un momento. No harás nada como eso. Tú me criaste. Nada de lo que hagas se reflejará mal en mí. Suping la miró a los ojos. Ningún rumor puede hacerme daño. Su hijo está en el rango titulado. Los rumores solo dañarán a los hombres comunes, no a mí. Suping insistió y, finalmente, Lee Qingru cedió. Esa noche. La cena se llevó a cabo en el ayuntamiento. Todos los medios de comunicación famosos estaban allí, y los jefes de familia de las 5 familias también estaban presentes. Los generales que habían realizado un trabajo ejemplar durante la batalla también estaban allí, vistiendo sus uniformes militares y medallas de honor. La cena sería transmitida en vivo. Soy Xie Jinsui, su alcalde. Xie Jinsui estaba de pie en el podio, luciendo solemne. Este ataque de bestias fue dirigido por un rey de las bestias con 57 bestias de 9º rango como fuerza central y más de 200.000 bestias avanzadas. Ese fue un golpe lo suficientemente fuerte como para derribar muchas ciudades base, pero no caímos. Hemos ahuyentado con éxito a todas las bestias. El rey de las bestias fue asesinado en el acto y 34 de las bestias de 9º rango fueron eliminadas. Las otras bestias salvajes huyeron presas del pánico. Los reporteros permanecieron en silencio. Por el momento, los ciudadanos, viejos o jóvenes, hombres o mujeres, que estaban sentados frente a sus televisores, permanecieron en silencio. Esas palabras, sin ningún glamour mezclado, ya los habían llenado de aprensión.
Un rey bestia. 57 bestias de noveno rango. 200.000 bestias avanzadas. Qué intimidante fue eso. Pero no fallaron. En un día, se evitó la catástrofe. El rey de las bestias fue asesinado. Muchos de nuestros guerreros estaban luchando, sangrando y algunas almas heroicas nunca volverán a nosotros, a sus familias. Todos son nuestros héroes. Es gracias a su contribución que podemos disfrutar de la paz. De todos los héroes, hay alguien a quien debo agradecer. Él es quien mató al rey bestia por nosotros. Sin él, más de nosotros habríamos muerto, y más nunca habríamos vuelto a ver a sus familias. Él es el señor Supin, dueño de la tienda de mascotas Pixie. La voz apasionada de Xie Insui resonó en todas partes. Como estaba previsto, el centro de atención se centró en Supin. Por el momento, el foco de Longjiang era Supin. No estaba nervioso. Xie Insui lo invitó al podio. Solo hice mi parte. Los otros ayudaron a detener a las bestias. Ellos son a quienes debes agradecer, dijo Supin. Terminó su breve discurso. Xie Insui reaccionó rápidamente. Señor Su, eres demasiado humilde. Regresaste a tiempo y mataste al rey bestia. Así fue como pudimos ahuyentar a las otras bestias. Te ganaste el crédito. Supin no dijo nada. Todas las cámaras estaban en Supin. Algunas personas no conocían a Supin. Algunos habían aprendido el nombre de la tienda y de la élite League. Básicamente, la mayoría de las personas que presenciaron esto quedaron atónitas. Aparte de unas pocas personas, ni siquiera sus clientes sabían que el dueño de la tienda con el que hablaban casi todos los días podía matar a un rey bestia. Xie Insui dijo más palabras de gratitud. Agradeció a Supin, así como a las 5 familias y guerreros principales que habían perecido en la batalla. También mencionó cómo lo compensaría con las familias de los caídos. La conferencia de prensa llegó a su fin. Comenzó la cena. Alcohol y delicias. Comiendo y bebiendo. El ayuntamiento, un lugar siempre tranquilo y solemne, se llenó de emoción esa noche. Los jefes de familia fueron a hacer brindis a favor de Supin y también se familiarizaron con Tan Ruyan, Zon Limpton y la madre de Supin. La madre de Supin fue el foco principal. Qin Duan y los otros jefes de familia le sonrieron cálidamente. Fue difícil hacerse amigo de Supin, pero sería mucho más fácil comenzar con su familia. A Supin no le preocupaba que su madre apareciera en público. Después de todo, los que realmente querían hacerle daño podrían averiguar fácilmente sobre sus relaciones familiares, incluidos los cumpleaños de su madre y su Ling Yue. Ese fue un momento de honor. Tenía que compartirlo con su familia. Era una lástima que aún no hubiera tenido noticias de su padre. Tuvo que esperar a que volviera. Los que asistían a esa gala, además de los altos mandos y élites de las 5 familias, eran los que habían hecho un trabajo ejemplar durante la batalla y algunos VIP. Debido al discurso de Xie Jinsui, todos recordaron el nombre, Supin. A la hora de la cena, alguien siempre pasaba a hablar con Supin cuando estaba comiendo. Tenía que detenerse de vez en cuando para hablar. La cena continuó hasta altas horas de la noche. De repente, Xie Insui sintió que sonaba su teléfono. Le sorprendió que alguien lo llamara en ese momento. Se disculpó con las personas con las que estaba, colocó un sello a prueba de sonido y respondió la llamada. ¿Sí? Señor, esto no es bueno. Se detectaron bestias en el distrito C-12 y acabamos de escuchar que vienen bestias de las grietas espaciales en el distrito B-04. Las bestias se están reuniendo, la persona sonaba en estado de pánico. Xie Insui se puso pálido. ¿Seguían llegando las bestias? Pero el rey de las bestias estaba muerto. Levantó la vista y vio que Supin todavía estaba comiendo y bebiendo. Verlo inmediatamente alivió un poco a Xie Jinsui. Ve e investiga. Quiero la información más precisa y detallada. Sí, señor. Xie Insui ya no estaba de humor para disfrutar de la cena. Caminó hacia donde estaba Supin.